Amén, gloria al Señor por este día, gloria al Señor por la vida de cada uno de ustedes que están aquí, los que nos visitan, y los miembros y congregantes de esta congregación también. Gloria al Señor porque todo es de Él, por Él y para Él, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que esta última canción sea nuestra oración. Pedir a Dios que nos permita contemplarle hoy, que su gloria ilumine nuestras vidas, nuestros corazones. Eso es lo que necesitamos. Sobre esto mismo estaremos hoy, como el hermano ya anunció, meditando. En el sermón pasado nosotros meditamos sobre la oración de Pablo, esta segunda oración que encontramos en la carta que Pablo escribió a la iglesia, a las iglesias. Entendiendo que esa carta era una encíclica, como al principio de esta serie les explicaba. Pablo rogaba entonces a Dios Padre que iluminara los corazones de los santos de la iglesia en su primera oración, para que ellos pudieran entender la grandeza de su herencia, de la esperanza que tienen. Y en esta segunda oración Pablo pues pide algo muy parecido. Pide a Dios que por el poder del Espíritu Santo pueda promover en estos creyentes, en sus destinatarios originales también, a todos los santos, dice, por lo tanto a toda la iglesia, que tengan un conocimiento más profundo, más íntimo de quién es Jesucristo, de la grandeza, de la dimensión de su amor, y que así entonces pudieran experimentar la plenitud de Dios en ellos. Pablo pide a Dios que les conceda ser abrazados por esta verdad. Les conceda ser tocados y transformados por la realidad de ese amor inconmensurable de Jesucristo. Ese amor que es grande, porque grande es el que ama. El amor de Cristo es grande, porque Cristo es grande. El amor de Dios es eterno, porque Dios es eterno. Y esta es la experiencia que nosotros necesitamos como cristianos, como iglesia. Tener un encuentro verdadero con Dios. Pero no una vez, hermano. No una vez. Recuerden, Pablo está escribiendo a creyentes. Tener un encuentro, una experiencia íntima, un conocimiento transformador de quién es Jesucristo y de su amor redentor es algo que necesitamos para cada día de nuestras vidas. Ser llenos de la plenitud de Dios es algo que debemos pedir cada día. Muchas veces nosotros tenemos la manía, la mala costumbre de apuntar en el pasado un momento específico en el que nosotros tuvimos un encuentro con Jesucristo, tuvo un encuentro con el Señor, y apuntamos al pasado. Que ese sea el primero de muchos otros, y ese debe ser nuestro anhelo. Encontrarnos diariamente con el Señor, disfrutar de su amor diariamente, asombrarnos de su amor glorioso todos los días. Eso debe ser nuestra oración. Terminé entonces, hermanos, el sermón pasado animando a la iglesia con las siguientes palabras. Hermanos, no busquemos ser una iglesia que impacta vidas. Busquemos ser una congregación de personas impactadas por Dios. Lo demás será el resultado natural de lo primero. Oremos fervorosamente, con confianza y humilde reverencia ante nuestro Padre Celestial, y roguémosle que nos impacte, que nos llene de un amor y mejor conocimiento de Él, un mayor y mejor conocimiento de la salvación, del amor de Cristo, y que Dios nos llene plenamente de toda su perfección. Pidamos esto como iglesia, humillémonos en la presencia del Señor, oremos en estos términos unos por los otros, que crezcamos juntos, arraigados y fundados en el amor de Dios como iglesia, en una mayor y más profunda revelación de la infinita grandeza y belleza de Cristo a través de su amor eterno. Anhelemos ser llenos de Dios, lo demás será añadido. Espero que hayan estado orando por ello. Espero que realmente soy un pesado con esto, pero soy porque conozco mi propio corazón y sé que soy igual que ustedes. Somos olvidadizos. Dejamos atrás la belleza del Evangelio con demasiada facilidad, hermano. Y no es
sorpresa que luego vivamos vidas totalmente vacías. Experimentamos picos de gozo y vivimos mirando a ese gozo pasado sin buscar un gozo para hoy. Para hoy. Para experimentar ese gozo necesitamos entonces beber del Evangelio otra vez hoy, como la primera vez. La vida cristiana no es una vida del Evangelio pasado, es una vida del Evangelio presente, del Evangelio futuro, el Evangelio. Hoy entonces, hermanos, nos ocuparemos de esta última fracción del capítulo 3 de esta carta, en la que nosotros vamos a aprender cómo la oración y la adoración verdadera son el fruto de un conocimiento del Dios verdadero y una experiencia espiritual de su gloria. Una vez más recordaremos el Evangelio y lo que Dios revela sobre sí mismo en la redención de la iglesia, con el fin de que nos unamos al apóstol Pablo en adoración a Dios en toda nuestra manera de vivir. Durante todo ese sermón, quiero que deseo y pido al Señor que este pensamiento esté en nuestras mentes. Necesitamos, yo no estoy diciendo que sería bueno, yo estoy diciendo, impero sobre esto, necesitamos entender y experimentar el valor abrumador y absoluto de Dios. Necesitamos ver, contemplar, amar, ser conquistados por la belleza gloriosa de Dios. Esta es nuestra mayor y más urgente necesidad. Y es por eso que Pablo ruega que el Padre obre en nosotros por el poder del Espíritu Santo conforme a las riquezas de su gloria. Porque esto, hermanos, es lo que necesitamos, ver y disfrutar y amar la abundancia infinita de la gloria de nuestro glorioso Dios y Padre. Es lo que necesitamos, contemplar a Dios. Bajo entonces el título solamente a Dios sea la gloria, o como los reformados más fundamentalistas les gusta, Soli Deo Gloria, una de las 5 solas, trataremos entonces de beber, comer del alimento espiritual que el Señor tiene para nosotros. En esos 2 últimos versículos de Efesios 3, versículos 20 y 21, agradezco a Dios que ya cuando yo menciono el pasaje que hay que leer, ya los hermanos automáticamente bajan la mirada a la Biblia. Antes me quedaban mirando ahí. El otro día me preguntaron si nosotros proyectamos la Biblia. Y dije, no, porque la gente es perezosa, que lean su Biblia, que aprendan a mirar al texto, ¿no? Que conozcan sus Biblias. Así que vamos a leer entonces Efesios 3, del 20 al 21. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos o entendemos, según algunas versiones, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, aún en el contexto de su oración por los destinatarios de esta carta, Pablo se mueve de la oración a la adoración. Y así es como su oración a Dios no estaba fundada en pensamientos aleatorios de Pablo. Recuerden, Pablo ora en base a la revelación de Dios. Él ora al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él sabe a quién está orando. Su oración no es una oración subjetiva, basada en pensamientos dispersos sobre quién es Dios, una idea así un poco rara de quién es Dios. Pablo ora al Dios que conoce. Pablo ora al Dios que ha revelado quién es, ha revelado su voluntad. Partiendo de este mismo conocimiento verdadero de Dios, la base de la oración de Pablo, Pablo ahora pasa a adorar. Pablo se mueve entonces de la oración a la adoración, sobre la misma base, la revelación de Dios. Pablo ora teniendo en mente a quién está orando, el único Dios verdadero que se ha revelado en la persona de Jesucristo. Y Pablo ahora adora al Dios, el único Dios verdadero que se ha manifestado en la persona de Jesucristo. Su adoración es espontánea, por supuesto,
pero su adoración brota de un conocimiento verdadero. A veces se confunde una adoración espontánea, un disfrute espontáneo de quién es Dios, con una experiencia rara, infundada sobre una idea, una caricatura de quién es Dios. La oración verdadera y la adoración verdadera nacen de un conocimiento verdadero de quién es Dios. En el versículo 14, Pablo dobla sus rodillas y expresa su súplica a aquel que es nuestro Padre. Ahora, Pablo dirige su adoración a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Pablo ruega que nuestro Dios y Padre, conforme a la infinita abundancia de su gloria, conceda a los lectores fortaleza interior por el poder del Espíritu Santo. El apóstol ahora adora al Padre, al Dios Todopoderoso, que no solo es capaz de hacer todas las cosas, sino que tiene poder suficiente para conceder a sus hijos mucho más allá de lo que piden o alcanzan sus mentes a entender. Como registra el mismo autor en 1 Corintios 2, versículos 5 y 10 al 10, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Parece que Pablo tuviera en mente lo que Dios mismo a través del apóstol Isaías declara de sí en Isaías 55, 8 al 9, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como son los cielos más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Pablo tiene ese Dios infinito en gloria y majestad, todopoderoso, al expresar su adoración. Lo tiene en mente, lo tiene delante. Pablo dobla sus rodillas en su oración ante el Padre y con confianza ruega que conceda a sus lectores, al igual que a todos los santos, a toda la iglesia, a nosotros aquí hoy, que puedan comprender y conocer y entender y experimentar el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Ahora Pablo pasará a adorar, movido por el gozo inefable, la experiencia, la esperanza que sobrepasa todo entendimiento, que se adueña, que se apodera de aquellos quienes han contemplado ese inmensurable amor de Cristo, que se manifestó tanto en su encarnación como en su muerte, como en su resurrección. Pablo adora al contemplar el inconmensurable amor de Cristo, como hablábamos la semana pasada, y la extraordinaria grandeza del poder de Dios que obra en nosotros. En su primera oración, allá en el capítulo 1, Pablo ruega al Padre que ilumine los corazones de sus lectores para que puedan entender la magnitud de este poder. Vemos en Efesios 1, del 18 al 21. Mi oración es que los ojos de su corazón sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia de los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Este poder que obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, y muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que Él se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pablo ora y Pablo adora, movido por un verdadero y sobrenatural conocimiento de Dios. Y empieza así ese momento de oración. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Su adoración y su oración beben de la misma fuente, Dios, el Dios verdadero. Esta gloriosa declaración sobre Dios une la oración de Pablo a su adoración. Ambas expresiones religiosas de culto de Pablo nacen de un conocimiento verdadero del Dios Todopoderoso y una experiencia de Dios, una experiencia verdaderamente espiritual. Es triste cuando en nuestras propias vidas, ¿no? ¿Por qué hablar de otros? Nosotros mismos tratamos de acercarnos a Dios
dirigir nuestras palabras a Dios o incluso nuestra adoración cantando en base a ideas aleatorias o quizás con un conocimiento ortodoxo, un entendimiento correcto de las Escrituras, de la revelación de Dios, pero sin un aprecio verdadero, sin una experiencia de amor, de disfrute de Dios. Es algo soso, es algo muerto, es algo frío, es algo sin sentido. Necesitamos, vuelvo a repetir, hermanos, tomen en serio lo que estoy diciendo, necesitamos mantener a Dios en el centro de nuestra oración y de nuestra adoración. Necesitamos eso. Felizmente muchas veces oramos y adoramos a Dios sin tener a Dios en el centro. Lo olvidamos de quién es Dios y nos dejamos llevar por meras tradiciones religiosas, tradiciones huecas, palabras vanas, palabras vacías, vanas repeticiones. Qué trágico es el hecho, hermanos, que nosotros tendemos a olvidar a Dios. Tendemos a olvidar a Dios en nuestro día a día y peor aún, tendemos a olvidar a Dios en aquello que llamamos culto a Dios, en nuestra expresión religiosa. Y así nos igualamos a tantas otras religiones. Tanto se critica y tanto se habla de aquellos que adoran a imágenes y siguen a un hombre que se dice el sustituto de Cristo. El Papa, ¿no? De eso el vicario. Vicario significa sustituto. Él es el vicario de Cristo, por lo tanto se dice el sustituto de Cristo. Y tienen una relación con Dios totalmente fría, distante, impersonal, ilógica, no tiene nada que ver. Y nosotros que a veces damos golpe en el pecho, hacemos exactamente lo mismo. Tenemos a nuestros héroes de la fe como nuestros papas. ¡Oh, qué bello es lo que dice! ¡Qué lindo es! Nos encantan himnos y cantamos canciones con letras cristocéntricas. Cristo está en el centro de las letras, pero en el centro de nuestro corazón. Y así nuestra adoración tantas veces tan vaga, tan vacía. Incluso nos sorprende, ¿no? Cuando alguien, por la gracia de Dios, contempla a Dios y irrumpe en adoración y glorifica al Señor y se derrama ante el Señor. Es algo incluso inusual. ¿Se dan cuenta lo ilógico que es eso? Eternamente eso será lo que la iglesia disfrutará. Y cuando ocurre entre nosotros hoy aquí, nos sorprende, nos asusta. ¿Qué hacemos? Qué triste. Qué triste. Pero peor que esto, peor que esto es contemplar la triste figura de aquellos que andan entre vivos pero siguen apestando a muertos. Aquellos que están expuestos a la luz del Evangelio pero sus corazones siguen en tinieblas. Aquellos que aún es que estén entre nosotros siguen caminando hacia el infierno. ¿Cuántas personas conocen simplemente a Dios de palabra, de boca, de lejos? Teoría. ¿Cuántas personas creen a Dios, un Dios hecho a su imagen y semejanza? ¿Cuántas personas pueden estar aquí hoy mismo escuchando mis palabras, han cantado con nosotros, han leído la Biblia con nosotros y sin embargo no tienen ni idea de quién es Dios? ¿Conoces a Dios? Es lo que nos debemos preguntar. ¿Has tenido un encuentro verdadero con Dios? ¿Has podido conocer y experimentar este poder vivificador extraordinario de Dios? ¿Y este inconmensurable amor de Cristo lo conoces? ¿A quién oras cuando oras? ¿A quién adoras cuando adoras? Hermanos, y aún el verdadero cristiano, a veces, más veces de la que nos gustaría, nos olvidamos de quién es Dios en nuestras oraciones y en nuestra adoración. Por esa canción es tan maravillosa. Es una invitación a que contemplemos a Dios. Si no contemplamos a Dios es porque no queremos. Él se revela en la naturaleza, Él se revela en el Evangelio, Él se revela a todo aquel que le busca. Hermanos, la adoración es el fruto del no olvidar quién es Dios, de no olvidar lo que Dios ha hecho y hace por sus hijos. ¿Ustedes se acuerdan cuál es el único imperativo, el único mandamiento que hay en esta primera parte, primera mitad de la carta a los Efesios? ¿Se acuerdan? Capítulo 2, versículos 11 y 12. Leeré el 12 y el 13. Recuerden, es el único mandamiento que encontramos en esta primera mitad de Efesios. Recuerden
que en aquel tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Recuerden, no pierdan de vista, olvidar, hermanos, es el principio de la arrogancia, y la arrogancia es el principio, antecede a la destrucción, dice las Escrituras. Pero recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, recordar quién es Dios y quiénes somos sin Cristo, es el principio de la humildad, y la humildad es el principio de la verdadera adoración. Hay un pasaje muy famoso, Juan 4, que es el episodio cuando Cristo se encuentra con la mujer samaritana. Lo conocemos muy bien, ¿verdad? A cierta altura del diálogo entre Cristo y esa mujer, da lugar una de las afirmaciones más famosas sobre qué es la adoración. Juan 4, 19 al 25, les leo. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoran en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. ¿Qué podemos aprender de este pasaje? ¿Por qué nos sirve a entender Efesios 3, del 20 al 21? Lo dice claro el texto: los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Y estos son lo que el Padre quiere que le adoren. Dios recibe adoración de los verdaderos adoradores, y podemos ver en todas las Escrituras que Dios rechaza la adoración de los falsos adoradores. ¿Quiénes son los verdaderos adoradores? Según palabra de Cristo, son los que adoran lo que conocen. Los falsos adoradores son los que adoran lo que no conocen. Como yo les dije, tanto la oración como la adoración de Pablo nace de un conocimiento verdadero, transformador, experiencial de quién es Dios. Conocer, ¿cuántas veces hemos dicho que esta palabrita en la antigüedad tenía un peso muy grande? No es meramente entender de forma teórica quién es Dios, saber citar el Evangelio. Conocer es tener una relación íntima, real. Sí, hermano, esos últimos sermones tienen ese tenor, ese sabor un poco carismático. Ya les he dicho que es porque el texto lo pone. Para conocer a Dios y para prestar una adoración que Dios quiere, necesitamos conocerle según la verdad de lo que Él revela, pero según la verdad que el Espíritu Santo aplica a nuestras vidas. Necesitamos una experiencia transformadora, contemplar la gloria de Dios para adorarle en espíritu y en verdad. Pablo adora lo que conoce porque Pablo ha experimentado de forma personal e íntima ese amor transformador de Cristo. Él ha experimentado esa plenitud de Dios que les hace, aún estando en cadena, y le capacita a escribir a la iglesia. Ya sabemos entonces, hermanos, qué es la adoración verdadera. Ya sabemos qué es la oración verdadera. Nos cabe entonces hacernos la siguiente pregunta, que el Señor nos ilumine. ¿Soy un verdadero adorador? Adoro a Dios en espíritu y en verdad. Esto que hacemos hoy se llama culto. ¿Qué es un culto? Culto es una reunión en la cual personas se reúnen, valga la redundancia, para reconocer a una deidad y rendirle alabanza, acudir a ella, conectarse con ella. Religión, del latín religare, implica justamente eso, reconectar con la deidad.
Sin embargo, hoy religión para nosotros significa cualquier cosa menos conectarse con Dios. De hecho, usamos como sinónimo de una relación fría y distante. ¿Qué perversión experimentamos nosotros? Terrible. Como un predicador que me gusta mucho, Paul Washer, dice, el momento de mayor idolatría en el planeta entero es el domingo por la mañana, cuando todos los cristianos se reúnen a adorar a un Dios que no conocen, a un Dios hecho a su imagen y semejanza. Hermano, sin embargo, es un Dios que se regala día a día, que Dios busca que le adoren en espíritu y en verdad. Dios quiere que le adoren en espíritu y en verdad. No es Él que ve del cielo hacia nosotros. Somos nosotros que no alzamos nuestros ojos. Somos nosotros que estamos distraídos con lo terrenal, con lo vano, con lo vil. Somos nosotros. Dios se regala continuamente. Dios quiere que le adoremos, que le conozcamos. La respuesta tanto a cristianos como a no cristianos que no son verdaderos adoradores es que se arrepientan y crean en el Evangelio una vez más. Es que contemple a Dios una vez más en la faz de Jesucristo, ahí en esa cruz, aquel que nos acercó a sí mismo mediante la sangre de Cristo Jesús. Lo que nos separa de Dios, ¿qué es, hermano? Son nuestros pecados, dice la Escritura. Eso hace separación entre Dios y su pueblo. Pero en Cristo Jesús, Cristo nos ha acercado a Él. Cristo es nuestra paz. El camino está abierto. El trono de la gracia está disponible. A desgraciados que encuentran en Cristo gracia infinita. Su gracia nos basta. ¿Qué incentivo más bello que decir que el Creador del universo quiere que tú tengas una experiencia verdadera de conocerle, que tú te deleites en Él y le glorifiques para siempre? Todos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, todos necesitamos creer en el Evangelio. Hermanos, es muy común en los escritos de Pablo que luego, después de dedicar bastante tiempo a profundizar sobre qué es el Evangelio, pasa entonces a exaltar a Dios en adoración. Hoy mismo en una de las canciones, si no me equivoco la última, estaba el texto de Romanos, famoso texto de Romanos 11, del 33 al 36. Después de Pablo se dedica 11 capítulos a explicar el Evangelio de forma profunda, termina en adoración, y no es la única ocasión en que Pablo hace esto. ¿Cómo no adorar al maravilloso Dios que se revela en el Evangelio? De verdad, el peso de mis palabras primero recae sobre mí. ¿Cómo es posible que yo piense en un Dios que ha creado el universo, que no me necesita, sin embargo me ama con amor eterno, se dispone a encarnar y morir por mis pecados para que yo tenga relación con Él? ¿Cómo esto no me lleva a adoración? Es raro esto, ¿verdad? Es terriblemente triste eso. Por eso necesitamos esa experiencia espiritual para poder contemplar a Dios. Necesitamos esta revelación, ese impacto del poder del Espíritu Santo para que el amor de Cristo a nosotros sea lo que es: magnífico, inmensurable. No es que tengas que leer más libros, no es que tengas que ayunar más, no es que tienes que orar más, no es esto. Sí, todo eso es muy bello, pero si no es movido por el Espíritu Santo, es pura práctica y tradición vacía. Necesitamos buscar a Dios porque le contemplamos como lo que es bello y deseable. ¿Qué nos resta decir cuando nuestras mentes y corazones están ensanchados por el Evangelio? Todo verdadero cristiano sabe de lo que estoy hablando. Cuando de repente, por la gracia de Dios, ves a Cristo, ¡puf!, magnífico, encuentras en Él tu esperanza, tu vida, tu razón. Cuando de repente su amor te constriñe. Todo verdadero cristiano sabe de lo que estoy hablando. Sabe de lo que estoy hablando. Todo lo efímero de este mundo deja de valer, vale nada. Todo aquello que consideramos
como algo valioso, como dice Pablo en Filipenses, pasa a ser insignificante, menos que basura, vale nada, porque quieres a Cristo, lo estás contemplando, hermano. Esta debe ser nuestra forma de vivir. No es que debemos estar llorando como bobos todo el día, no. Es que debemos vivir gozosos, bebiendo de la fuente de agua viva, que es el Señor Jesús, que es nuestro Dios. Esa es la experiencia cristiana, y no es así muchas veces por eso mismo, porque nosotros somos los que desviamos nuestros ojos de ese Dios todopoderoso, que es capaz de hacer mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. Hermanos, les invito entonces a ejercitar vuestras mentes ahora. Dios es único. Piensen en eso. Voy a leer muy despacito y voy a leer para no perderme. Y quiero que mastiquen lo que les comparto. Dios es único, es inigualable, no necesita nada ni a nadie, tiene el control sobre todas las cosas y está plenamente satisfecho en sí mismo. Dios es el triuno Dios, el Dios trino que habita en la eternidad, infinito, sin principio ni fin, que por el poder de su palabra ha creado todas las cosas, las que conocemos y las que no. Dios desde la eternidad, gozoso y pleno en sí mismo, irradiando el esplendor de su majestad, existió en plena y total libertad, gozo, gloria. Un ser que sobrepasa todo nuestro entendimiento, el creador de los cielos y de la tierra. ¿Han parado a pensar en quién es Dios? ¿Cómo queremos contemplar a Dios si nuestra mente no se dedica a pensar en quién es Dios, como se revela en la Escritura? Dios no es como nosotros. Los ángeles, el más santo de los ángeles, no se compara a la gloria de Dios. Él es único. Es único y no hay otra palabra para describirlo. Entonces le ponemos Dios como sinónimo de perfección, plenitud y soberanía. Dios. Sin embargo, de su abundancia, no de su necesidad, de su abundancia, Él creó todas las cosas, todo el universo, todas las galaxias, todos los ángeles. Creó este planeta, nos hizo a nosotros. Aún sabiendo que nosotros como raza iríamos a negarle, le iríamos a traicionar, íbamos a cambiar al Creador incorruptible por la creación corruptible, íbamos a adorar lo vil, la madera, el hierro y los animales, íbamos a cambiar la gloria de ese Dios por la miseria de este mundo caído. Pero aún así, hermanos, Iglesia de Cristo, estoy hablando a los cristianos, a los creyentes, te amó con amor eterno, y no habiendo otra manera más maravillosa de manifestar a ti y al resto de la creación quién es Él, y dio un plan de redención en el que no solamente se revelaría a nosotros a través de su palabra, sino se encarnaría en la persona de Jesucristo, viviría la vida que tú no puedes vivir para tu propio bien, moriría esa muerte que tú mereces, bajo la ira de Dios y el rechazo y la vergüenza, resucitaría para nuestra justificación. Piensen en eso, hermanos. Piensen en lo que dice las Escrituras. Piensen en lo que dice las Escrituras. Piensen en aquel día en el cual cada creyente, libre de este cuerpo de muerte, transformado a la imagen y semejanza de su gloria, seremos declarados justos con la misma justicia de Dios, porque Dios se hizo pecado para que tú y yo fuéramos hechos justicia de Dios. Eso es increíble. Este es Dios. Tiembla en el cielo, la tierra y el universo en su presencia. Ese es el Dios que es digno de gloria, el que tiene poder para hacer todas las cosas. Como el apóstol Pablo dice aquí, ese es el Dios que nuestro corazón debe derretir en su presencia. Ese es Dios. Ese es Dios. Eso es gloria. Eso es contemplar su gloria, ver quién eres. Es dedicar nuestro ser, corazón y mente a nuestra imaginación que nos la dio Él,
para pensar acerca de ese Dios y contemplarle, necesitamos esa sensibilidad espiritual para encontrar deleite en esto. ¿Ya vieron cuando alguno tiene mucha hambre y está loco para llegar a casa y quizás el esposo o la esposa dice, mira, he hecho tu plato favorito, y empieza ya, ni lo has comido, ni has sentido su olor, pero ya en tu mente estás saboreando, estás deleitando, tienes prisa, quieres llegar, la experiencia de disfrutar de ese maravilloso alimento ya la estás experimentando anteriormente, hermanos. Justamente es esto. Es esto lo que el Evangelio hace, anunciarnos la gloria eterna, el plato principal que es Dios mismo por toda la eternidad. Y es lo que Dios quiere que disfrutes hoy, hermano. El banquete está puesto y es Él mismo, Dios mismo. ¿Qué nos resta? ¿Qué nos resta decir, hacer cuando nuestra mente y corazón está totalmente ensanchado por la belleza de lo que Él es? Qué Dios maravilloso es este, qué amor es este, qué gracia gloriosa, glorioso y digno de toda gloria y alabanza es nuestro Dios y Padre. Ante el único y verdadero Dios, hermano, el apóstol Pablo se postra en súplica y en adoración verdadera. Y así encierra Pablo esta primera mitad de la carta a los Efesios, postrado en súplica y en adoración. Versículo 21. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Porque Él es digno. Él es digno. Él es digno. Él es digno. Dios es nuestro máximo bien. Dios es el centro de todas las cosas. Dios es el dador de nuestras vidas y es el dueño de nuestras vidas y es el centro de nuestras vidas, es la razón de nuestras vidas. Dios es. Dios es y no hay otro. Esta grandeza de Dios, esa plenitud de Dios dada a pecadores totalmente contrarios a Él, por pura y gloriosa gracia que se revela en el Evangelio, como dice John Piper en su libro Asombrados por Dios, para darse a sí mismo como premio, Dios pagó el precio con su Hijo. En otras palabras, Dios en Cristo es el precio y es el premio. Dios en Cristo es el precio y es el premio del Evangelio, hermano. Escuchen también esa meditación de Jonathan Edwards meditando sobre esto. Los redimidos, deleítense en eso, los redimidos tienen todo su bien en Dios. Dios mismo es el gran bien que reciben y disfrutan en la redención. Él es el mejor bien y la suma de todo lo bueno que Cristo compró. Dios es la herencia de los santos. Él es la porción de sus almas. Dios es su riqueza, su tesoro, su alimento, su vida, su morada, su ornamento, su corona, su gloria y su honor eterno. No tienen a nadie en el cielo sino a Dios. Él es el ser. Él es el mejor bien que reciben los redimidos en la muerte y por quien resucitarán en el fin del mundo. El Señor Dios es la luz de la Jerusalén celestial. Él es el río de agua viva y el árbol de la vida que crece en medio del paraíso. Las gloriosas excelencias y bellezas de Dios serán lo que siempre ocupará las mentes de los santos y el amor de Dios será su fiesta eterna. Los redimidos sin duda disfrutarán de otras cosas. Ellos disfrutarán de los ángeles y se disfrutarán unos a otros. Pero lo que ellos disfrutarán en los ángeles o en ellos o en cualquier otra cosa que da placer y felicidad será contemplar a Dios en estas cosas.
La belleza de los ángeles es la gloria de Dios manifestada en ellos. Cuando vemos la descripción en Apocalipsis de las calles de oro, el mar de cristal y todo esto, hermano, se resume en una cosa al final de Apocalipsis: la gloria de Dios estaba en esa ciudad. Es Dios, Dios es la luz de su pueblo. Hermano, eso es la verdad que dice la Biblia acerca de Dios. Y es mi lucha personal, y me imagino que algunos se sentirán identificados. Esa es una realidad en mi vida. Dios mío, ¿es esto realidad en mi vida? Como les dije al principio, necesitamos entender y experimentar el valor abrumador y absoluto de Dios. Necesitamos urgentemente ver, contemplar, amar, ser conquistados por la belleza gloriosa de Dios. Esta es nuestra mayor necesidad, y es esto por lo que Pablo ruega al Padre. Por eso Pablo pide al Padre que por el poder del Espíritu Santo nos conceda contemplar la magnitud de ese amor según las riquezas de su gloria. ¿Por qué? Porque justamente es lo que necesitamos: ver, disfrutar y amar la abundancia de la gloria del Dios Padre glorioso. Es lo que necesitamos, hermano. No necesitamos riquezas, no necesitamos ni siquiera salud, no necesitamos más nada. Si tenemos a Dios, si le contemplamos a Él maravilloso en todo su esplendor. De hecho, cuando experimentamos esto, nos unimos a Pablo y decimos: morir es ganancia. Tengo a todo por basura. Morir es ganancia. Y lo que ahora vivo por la esperanza, por amor, por disfrute de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muchas veces se entienden a los cristianos como locos cuando dicen ese tipo de cosas, pero es que es así. Para el mundo estamos locos, porque vimos la gloria del Dios verdadero. Hermano, necesitamos, para desarraigarnos de este mundo, de las tentaciones, de las preocupaciones, de las luchas de ese mundo, necesitamos alienarnos en Dios. ¿Me entienden lo que quiero decir? Necesitamos, como decía la hermana Penélope el otro día, dejar de hacer tanto zoom en las cosas de esa tierra y mirarle a Él, mirarle a Él. Esa es la solución, mirarle a Él. Todo el universo fue diseñado para reflejar la gloria de Dios y disfrutar, deleitarse en la gloria de Dios. Tu alma, lo que tú eres, lo que yo soy, lo que somos, fuimos hechos para esto. Nuestras almas inquietas solo encuentran paz cuando están satisfechas en Dios. Solo en su presencia, dice las Escrituras, hay plenitud de gozo. ¿Entienden esto? Buscamos gozo en tantas cosas efímeras, pero solo en su presencia hay plenitud de gozo. Y esta es una experiencia que el verdadero cristiano ha experimentado. Solo en su presencia hay plenitud de gozo. El verdadero cristiano ha experimentado esos momentos en los que dice: me puedo morir ya, ahora mismo, porque estoy satisfecho en Él, estoy pleno en Él. Solo en la presencia de Dios hay deleite eterno. La famosa frase: Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Fuiste creado para disfrutar. Fuiste hecho para un placer, un deleite infinito. En su libro El sexo y el dinero y el evangelio, algo así que no me acuerdo, estoy citando de memoria, de Paul Tripp. Paul Tripp medita sobre eso. ¿Por qué los placeres de este mundo apelan tanto a nuestro ser? Porque fuimos hechos para placer, para el deleite, pero el deleite de quién es Dios. Y cuando no encontramos y no disfrutamos y no bebemos de Dios, que es fuente de agua viva, vamos a acabar cisternas rotas que no retienen agua. Vamos a buscar deleite en otra cosa, porque fuimos hechos para deleitar. La vida cristiana es una vida de deleite, de gozo, de disfrute, aún en el dolor, aún en la lucha, aún en el sufrimiento.
Fuiste hecho para disfrutar a Dios y glorificarle para siempre. Dios te invita a que tú le gustes, que tú disfrutes, que tú pruebes a Dios, que disfrutes de su gloria. Disfrutar a Dios, hermanos, no es un privilegio para monjes evangélicos. A veces parece que es así, que disfrutar a Dios es solamente para monjes evangélicos. ¿Qué es un monje evangélico? Es ese personaje que no sale de entre sus libros y vive como, yo qué sé, como si fuera un monje. ¿Qué va? ¿Qué va? Para todo cristiano Dios es. Para todos sus hijos Él es. Es para ti, es para mí, hermano. Está a la mesa, tome, come, bebe. El banquete de la delicia divina está servido a todo aquel que lo desee de verdad y abra mano de las migajas de este mundo. Si te cuesta disfrutar a Dios, si no deseas a Dios, puede que se dé uno de los dos casos que les presentaré. O simplemente estás muerto en tus delitos y pecados, o simplemente todavía estás bajo el dominio de Satanás, o simplemente tú aún sigues siendo hijo de ira y de desobediencia y vas camino al infierno. Por lo tanto, no tienes la capacidad de experimentar a Dios. La respuesta para ti es arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio, porque la gloria de Dios es una gloria que libera. Su gloria resplandeció en la faz de Jesucristo, aquel que murió por el más vil de los pecadores. Disfrutarás de un placer, de una plenitud, de una experiencia que no tiene igual. O puede darse otro caso. Tú eres un verdadero cristiano, nacido de nuevo, hijo de Dios, por supuestísimo, lavado y redimido en la sangre del Cordero. Pero estás tratando de saciar tu sed con el agua sucia del pecado. Con tus esfuerzos estás tratando de cavar cisternas rotas que no retienen agua, esfuerzos religiosos, tradiciones, obediencia forzosa. Te estás enredando en las vanidades de este mundo. Te estás dejando dominar una vez más por el pecado. Como una oveja torpe, te estás desviando del camino, no estás escuchando la voz del buen pastor y estás siguiendo a todo el apelo de ese mundo que solo te ofrece un plato de sobras podridas, fétidas. Quizás eres una oveja de Cristo, pero a lo mejor estás enfermo. Tus ojos están infectados por el pecado y no puedes ver la gloria de Dios. Es posible. Quizás te estás hundiendo cada vez más en el fango, en el lodo, en el pantano del pecado, y por eso no logras alzar tus ojos y ver a Dios. La respuesta creo que la sabemos todos, ¿no? ¿Cómo ver a Dios otra vez? ¿Cómo deleitarnos en Dios otra vez? Hablando del ejemplo de la comida de antes, ¿no? Llegas a casa y comes ese manjar que tanto te gusta y te hincha. Luego yo te puedo presentar cualquier otro manjar, vas a decir, no puedo, déjalo. Ahora mismo estoy satisfecho. Quizás estás empachado con las viandas podridas del pecado. Por eso no disfrutas a Dios. Pero lo bello de todo eso es que Dios sabe que somos así. Su amor no cambia, aunque el nuestro sí varía demasiado. Él siempre está de brazos abiertos para recibirnos una vez más, para sacarnos del fango, para limpiar nuestros ojos, para enardecer una vez más nuestro corazón. Cuando estamos perdidos en la miseria de nuestro pecado, debemos unirnos al salmista y decir, ¿de dónde vendrá la ayuda? ¿De dónde vendrá la ayuda? Alzaré mis ojos al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. De Él vendrá mi ayuda. Alzar los ojos es lo que tienes que hacer. Mirar a Cristo una vez más es lo que tienes que hacer. Meditar en lo que Dios ha hecho en la cruz a través de Jesucristo por tus pecados, por el mismo pecado de apartarse de Él, es lo que necesitas hacer para volver a disfrutar a Dios. Mirar la gloria de Dios es liberador. Es lo que tienes que hacer. Tienes que hacer es abrir las manos para recibir.
Lo que tienes que hacer es exponerse a su belleza para poder verlo, para poder disfrutarlo. Alza tus ojos hoy y contempla a Dios. Nadie es como Él. Contempla a Dios. Nadie es como Él. Contempla a Dios. Contempla la gloriosa belleza de ese Dios que te ama con amor eterno. Su belleza es liberadora, hermano. Iglesia del Señor, hermanos míos, esta debe ser la razón de nuestra existencia como iglesia. Conocer y proseguir en conocer a este Dios maravilloso, ese Dios glorioso. Disfrutarlo, amarlo, deleitarnos en Él y glorificarle para siempre. Este debe ser nuestro lema como iglesia, nuestro lema congregacional. Existimos como iglesia para conocer a Dios, disfrutar a Dios, ayudar a otros a disfrutarle y glorificarle para siempre. Y hoy, hermanos, hoy justamente haremos esto, recordaremos, ¿verdad? Hoy justamente a través de la cena del Señor lo que haremos es eso, tomar y comer. Eso es simplemente símbolo que nos ayudan a recordar que Él murió por nosotros en una cruz para hacernos suyos. Él se entregó para tomarnos para sí. Ese Dios eterno y glorioso se entregó, ese que es uno con el Padre, el Dios trino, Jesucristo, la plenitud de la deidad, se entregó para hacernos uno con Él. El Dios trino invitándonos a esta danza eterna de deleite y gozo. Ese Dios trino abriendo las manos, invitándonos a esta armonía plena, a la paz eterna. Eso es lo que vamos a celebrar hoy, porque Cristo es nuestra paz. Hoy vamos a recordar lo que Dios ha hecho y hace por nosotros mediante nuestro amado Salvador Jesús, que nos amó y se entregó por nosotros. Hoy rendimos gloria a nuestro Padre, al Trino Dios, sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Inclinen vuestras cabezas, vamos a orar.